¿Qué tal, amigas y amigos del Heraldo Psicoanalítico? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada ocasión, les saluda después de un largo rato, una vez más, Raúl Ruiz Tevis. Sé que han pasado algunas semanas desde la última ocasión en la que pudimos compartir contenido en este canal. Sin embargo, han sido por diferentes situaciones que me habían mantenido lejos de la posibilidad de mantener el contacto recurrente entre nosotros. Esperemos que poco a poco todo tome nuevamente su ritmo y entre tanto podamos seguir encontrándonos con mayor cotidianidad. Para retomar el diálogo sobre algunas cuestiones que son de relevancia y por supuesto trascendencia no solo teórica, sino también clínica, decidí que uno de los temas que podrían ayudarnos a romper el hielo que dejó el ausentismo sería por precisamente la temática de el silencio. Es poco lo que se estudia, es poco lo que se escribe y mucho más podríamos decir es poco lo que se socializa acerca del silencio. Rastreando lo que puede circular a través de pues los canales más conocidos quizás sobre psicoanálisis en Internet, me encontré que las ideas recurrentes son abordar la lógica del silencio desde las cuestiones resistenciales. Si acaso por ahí es muy retomada la idea del silencio de transferencia y el silencio meritorio de la escucha, pero lo que predomina justamente es la cuestión resistencial. Obviamente esto se respalda en algunos otros espejeos que logré hacer en aquellos lejanos momentos de cuando yo era docente en materia psicoanalítica propiamente, y una de las inquietudes era cómo abordar el fenómeno del silencio sin que resulte una iatrogenia necesariamente con el procedimiento clínico y, por supuesto, la salud de quien consulta. Uno de los textos que, por supuesto, más afinadamente retoma teóricamente esta temática es El silencio en psicoanálisis, compilado por Juan David Nacio, y de aquí vamos a sustraer algunas ideas directrices propuestas por Reich, por Fliess, por Mongestern, por Ferenczi, apoyándonos de un texto adicional que está contenido en la teoría y técnica del psicoanálisis. Entonces, por ahí, váyanme compartiendo también dudas, inquietudes, preguntas, ideas que de pronto puedan surgir conforme vamos abordando la temática. Comencemos con una frase introductoria que nos vaya abriendo terreno de Juan David Nacio, que encontramos en el prólogo de este libro. Y él indica que el silencio siempre está presente y sus efectos llegan a ser tan decisivos como los de la palabra. Entre todas las manifestaciones humanas, es el silencio la que expresa mejor la estructura densa y compacta de nuestro propio inconsciente. Me parece que es una frase muy interesante, sobre todo si ya ubican ustedes a Juan David Nacio como figura representativa del psicoanálisis actual y contemporáneo, porque él justamente es de los autores que más aborda, uno, las manifestaciones humanas, no solamente en el seno de la clínica psicoanalítica, sino también desde el arte, desde los pasajes pictóricos, desde algunas cuestiones ligadas a los fenómenos sociales, pinturas, esculturas, obras teatrales, sus artistas. Es muy conocido su libro del arte y psicoanálisis, donde retoma no solamente a Félix Balaton, sino también a María Callas,
pintor Francis Bacon, entre muchos otros. Entonces, que Nacio reconozca que el silencio es uno de los avatares o de las manifestaciones humanas que más evidencian la estructura del inconsciente de quien lo porta, por así nombrarlo, me parece no una idea al aire, sino justamente una precisión con el rigor que caracteriza a Juan David Nacio. Y por supuesto, también resalta cómo enuncia esta cuestión de nuestro propio inconsciente. Sobre todo si ustedes también son sabedoras, sabedores de cómo Nacio pone al inconsciente del analista como instrumento para abordar el inconsciente de su paciente y que cuando entran en colusión, cuando entran en comunicación, en transferencia, estos inconscientes del analista y del analizante, se produce también un efecto transferencial, contratransferencial, lúdico en ocasiones, lacónico en otras, que precisamente le facilitan al clínico intervenir con precisión con su paciente, ¿no? Entonces, el silencio visto desde esta óptica para Nacio también será un elemento que sea útil, plausible de emplear en tanto el clínico o la clínica pueda reconocerlo como meritorio de atención. Y entonces vale la pena insistir en la idea que hemos compartido en el Heraldo Psicoanalítico desde tiempo atrás. Los marcos teóricos que orientan nuestras prácticas habilitan las formas en que intervenimos los fenómenos que observamos. Así que desde ahí pues vamos viendo que ir ampliando nuestros horizontes de pensabilidad sobre este fenómeno, el silencio, también nos irá proviendo de algunas herramientas que de pronto podrían dejarse de lado si no reconocemos estos diferentes teóricos y teóricas que nos pueden aportar al respecto. Algo útil que rescato también del prólogo de Nacio en este texto que les acabo de mostrar, editado por Amorortu, es cómo se pensó la lógica del silencio en tres figuras de las décadas iniciales del psicoanálisis: Sigmund Freud, Sándor Ferenczi y Otto Fenice. A Freud lo ubica específicamente en el texto de Lo Ominoso, que si no mal recuerdo está publicado en el 19, años más, años menos, pero es cercano a esa fecha, y rescata que para Freud la soledad, el silencio y la oscuridad son factores que se anudan a la angustia infantil y que en la mayoría de los adultos no necesariamente se encuentran extintos. En otras palabras, dentro de los pocos pasajes que Freud logra otorgar a la temática del silencio, uno de los más importantes está justamente en ese texto de Lo Ominoso, o como se traduce en otras versiones, como la de López Ballesteros, es Lo Siniestro. Esto pues es importante porque entonces el silencio per se puede movilizar esos núcleos de angustia que constituyen nuestro psiquismo, sobre todo si nos montamos un poquito más en la lógica kleiniana o post-kleiniana, donde la angustia toma un nódulo central. El silencio los puede movilizar a tal grado de que hace que de manera regresiva el sujeto manifieste actitudes, comportamientos, afectos, fantasías propias de su constitutividad infantil. ¿Por qué? Porque desde ahí se puede rastrear un poco su origen, su génesis, sus primeras participaciones en la vida anímica. Breve paréntesis, si ustedes también están familiarizados o familiarizadas con la obra de Nacio, saben que él acostumbra al final de sus libros colocar extractos de las obras de Freud y o de Lacan, son sus autores predilectos,
sobre la temática que está abordando. En este caso, sobre el silencio, realmente se ve que le costó trabajo encontrar alusiones, insisto, la de lo ominoso referido a Freud es la que sobresale y las de Lacan en realidad no hablan tanto del silencio, sino del habla, ¿no? Y que de hecho vamos a culminar con una especie de crítica que el propio Nacio hace a los hegemonismos lacanianos que creen que el inconsciente es un lenguaje, ¿no? Cuando en realidad él apelaba desde la mirada de Nacio solo a la estructura, no al contenido. Entonces, ya lo abordaremos hacia el final del video. Después de Freud, aparece Ferenczi como uno de los teóricos que también de pronto no le prestó atención al silencio, pero en uno de los escritos chiquititos que hace al respecto, establece una relación entre el hecho de callar y la retención de las palabras, así como la cuestión esfinterial que retiene las expulsiones anales. Vamos a retomar justamente ese artículo que está en este libro que se llama El silencio es oro, que no pasa de ser una página. Y de ahí en más, también solamente en algunos pequeños artículos hay salpicones sobre la cuestión del silencio, más como metáforas que como objetivo de estudio. Y en consideración a eso, vamos a ampliar un poquito, lo poco que se puede, sobre su propuesta. Es en el libro, también editado por Amos Rortu, de Sin simpatía no hay curación, donde encontramos esos salpicones ferencianos respecto del silencio. Pero como materia, no hay mucho que abordar. Y un caso similar es el de Otto Fenichel, quien plantea al silencio como una defensa frente a antiguos deseos de felación presentes por lo general en pacientes obsesivos e histéricos. Es decir, ahí donde aparece el silencio, generalmente es ante la activación de un deseo, podríamos decirlo más cotidianamente, un deseo masturbatorio, ¿no? Que es a donde apunta lo felativo. Entonces, bueno, retomemos el texto de Ferenczi, 1916. En este texto, Ferenczi está proponiendo cómo entender la lógica del silencio a partir de dos experiencias que tuvo, una con un paciente obsesivo, otra con un paciente histérico, por lo que se lee ambos eran varones. El paciente obsesivo lo que tenía de particular era que en algún punto, frente a lo constreñido de su discurso, que le costaba asociar, que le costaba hacer caso a la regla fundamental, llega a la sesión y se presenta un tanto verborreico, se presenta como más liviano, se presenta, diríamos un poco coloquialmente, muy dicharachero. Y entonces Ferenczi le pregunta que a qué considera que se debe esta inhabitual forma de hablar, ¿no? Tan holgada, tan suelta, tan despreocupada. Y la asociación que logra hacer el paciente es que en ese momento él venía sintiéndose muy tranquilo, muy apacible, muy suelto, valga el uso metafórico de las palabras, porque había logrado tener una deposición tan placentera cuyas deyecciones habían resultado muy tranquilizantes. En otras palabras, había logrado hacer caca sin que le costara trabajo
y cuyo proceso excrementicio resultó placentero. Eso para Ferenczi ya había significado importante tan solo por cómo vio sus efectos en el transcurso de la sesión. Y él mismo hace la intervención de que viera cómo de pronto existía esta correlación entre el esfínter anal y la verbalización, ¿no? Ese es el primer caso. El segundo caso es el del paciente histérico que se encontraba de pronto en relación continua con diferentes personas ligadas a su trabajo y cuando se mostraba con personas con las cuales tenía cierto grado de superioridad jerárquica, era muy suelto, muy liviano, muy accesible para la comunicación, pero cuando se presentaba frente a personas que tenían mayor jerarquía o mayor posicionamiento laboral, se mostraba mucho más inhibido, mucho más tímido, mucho más, podríamos ligarlo ahora a expresiones como introvertido. Esto para Ferenczi también llama la atención y le muestra cómo frente a personas sobre las que él creía tener poder, se mostraba muy expulsivo y frente a personas que creía que tenían poder sobre él, se mostraba más retentivo. Y nuevamente vemos cómo logra esta coyuntura entre la verbalización y la utilización del esfínter anal. Haciendo este estudio, entonces lo que Ferenczi concluye es que la voz y la educación al habla, es decir, la verbalización y la vocalización, están relacionadas con ese erotismo anal, con la erogenización de esa zona de engendramiento, desarrollo, apuntalamiento, localización de las pulsiones parciales como segundo momento posterior a la oralidad. Y no es precisamente ni un accidente ni una excepción, puesto que hay leyes definidas. No es muy claro qué leyes definidas, pero nosotros podríamos pensar, y lo constataremos después con otro artículo, que es justamente el periodo del control esfinterial cuando sucede también la contracción del lenguaje. Es decir, cuando el niño o la niña, según sea el caso, aprende a controlar su esfínter anal, y veremos después que Fliss también dice uretral, cuando empieza a ver este control esfinteriano, también sucede la enseñanza, la transmisión y por lo tanto la adquisición de el habla. Y entonces ya no solamente el sujeto se vuelve pasivo receptivo de las palabras, sino también un agente activo, ejecutor del lenguaje. Esas son, o podríamos pensar, que son las leyes a las que definidamente alude Ferenczi cuando equipara la voz y la educación del habla, lo verbal y lo vocal, lo receptivo, pero también lo ejecutable del lenguaje. Va entonces, en este sentido, Ferenczi a explicar la aparición del silencio como la voluntad de guardar celosamente el tesoro que las palabras expresan en lo inconsciente. ¿Se acuerdan de esa frase atribuida a Freud? Que yo personalmente todavía no encuentro el artículo per se donde esté plasmada en directo, que dice algo, palabras más, palabras menos, similar a esclavo de lo que hablas y dueño de lo que callas. Bueno, pues un poco aquí está también esa idea en Ferenczi. Cuando callamos, somos guardianes de eso valioso que en nuestro psiquismo las
palabras representan y expresan como en su momento eran los excrementos. Recordarán también mucho esta idea clásica tradicional de las primeras épocas, que justamente son las heces, la primera moneda de cambio a través de la cual los niños y las niñas pueden expresar amor a sus figuras de cuidado. Pues de pronto por ahí, estas ideas vienen a encontrar cierta apoyatura en la idea ferenciana. Y no solo Ferenczi, también Abraham un poco siguió esa línea, aunque de Abraham no tenemos, al menos no por ahora, un texto clave o claro o puntual en el cual se haya encargado del silencio. Nacio dice que sí. La verdad es que en ese tenor no fue muy riguroso en, porque no logro rastrear la fuente que supuestamente cita. Un poco por la traducción de los artículos, un poco por la poca socialización que hay de la obra de Abraham, un poco por la pérdida de algunas obras en el tránsito de un idioma a otro. Volviendo a Ferenczi entonces, retomando sus ideas, para él, callar significa retener con placer la descarga de una palabra que se habría querido decir. Es entonces como en el silencio también logramos encontrar aspectos ligados al placer. Y si retomamos la lógica placentera, recordarán que es justamente la disminución de una tensión, contrario a la lógica de gozar, que es el incremento de esa misma tensión. De pronto entonces, cuando callamos, cuando hacemos silencio, se está produciendo también un placer erógeno, esfinteriano, uretral, anal, vocal, que tendrá sus avatares. Esto no lo propone directamente Ferenczi, es una propuesta de Robert Fliess que veremos un poquito más adelante, pero desde ya pueden ir quedándose con estas ideas, ¿vale? Entonces llama mucho la atención cómo de pronto para Ferenczi el silencio no necesariamente es tensionante, sino todo lo contrario, es placentero. Pasemos entonces a un segundo autor, que es Theodor Reik, específicamente en un artículo que está contenido directamente en el libro de Nacio, que se llama En el principio es el silencio, publicado en 1926. Theodor Reik, debemos decir, fue un crítico de las ideas propias de otros psicoanalistas más cercanos a Fenichel, por ejemplo, que creían que en el silencio había necesariamente una resistencia. Y Reich dice, no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque de pronto muchos psicoanalistas se arrojan a interpretarlo con demasiada prontitud como resistencial, sin darse cuenta que resulta difícil comunicar con un extraño, con un desconocido, nuestras intimidades, que a veces son tan íntimas que ni siquiera nos atrevemos a reconocerlas para nosotros mismos. Entonces, no hay que tomar al silencio como punto de partida, iniciando con que es una resistencia. Reik entonces, un poco sobre estas reflexiones, nos presenta la idea de que como analistas no debemos temer al silencio, sobre todo, pero no exclusivamente, en el marco de un proceso psicoanalítico. Para él, el silencio del analista en el marco de una relación clínica puede tener diferentes efectos, diferentes consecuencias. Puede calmar, puede ser benéfico, puede llegar a ser un signo de atención apacible, es decir, que estamos pendientes de nuestro paciente, y también puede ser prueba de la simpatía que tenemos por él.
Un poco mientras yo leía estas ideas, no pude dejar de pensar en el texto winnicottiano sobre la capacidad para estar a solas. ¿Se acuerdan si es que lo conocen y si no les invito a que lo lean? Que en ese texto Winnicott propone que mucho se había estudiado, mucho también entrecomillado, sobre el sentimiento de soledad, pero no sobre esa habilidad o capacidad para estar solo. Y algo que podría parecer paradójico, pero que siguiendo la línea winnicottiana tiene sentido, es que para aprender a estar a solas, tenemos primero que estar en un momento acompañados. Y que muchos pacientes de pronto no tienen esa posibilidad porque no está el momento inaugural de la compañía. Y entonces no aprenden a estar a solas, sino que son obligados a sentirse solos. Desde ahí un poco también Winnicott va generando esta propuesta de que a veces los pacientes se silencian, callan en el marco de la situación clínica, no por resistencia, sino porque es la primera vez que pueden estar desarrollando esa capacidad de estar solos en compañía del analista. Y entonces el silencio no deviene necesariamente resistencial, sino que puede ser la evidenciación de un proceso subjetivo significativo que está inaugurando una capacidad no conocida hasta entonces. En mi manera particular de leer a Reich, creo que está un poco aparejado con esas ideas winnicottianas que aparecieron hasta dos, si no es que tres décadas después de este artículo, a saber si Winnicott sabía. Pero lo que sí sabemos es que Winnicott no necesariamente era un ortodoxo del freudismo. Ahí podríamos empezar a ver qué tanto tenía compatibilidad con otros teóricos o teóricas incluso que tampoco lo eran sobre la institución freudiana. Volviendo a Reich, entonces, para él el silencio del analista parece señalar este comienzo, este inicio de considerar al otro en tanto otro y a considerarse a sí mismo con mucha más calma y no con tanta inmediatez. El silencio del analista, cuando el clínico, la clínica, sabe manejarlo y empieza a demostrar esta capacidad de acoger al otro un poco en esta relación transferencial positiva, si lo podemos poner así, ayuda a que ni se angustie el paciente, ni se angustie el analista, ni demasiado rápido sobrevenga la intervención discursiva que interrumpe el silencio y mucho menos la impronta clínica de querer hacer hablar al paciente. Aquí, por supuesto, puede haber muchos peros, porque entonces habrá quien cuestione. Sin embargo, ¿cuánto tiempo podemos dejar que el paciente no hable? ¿O cuánto tiempo es lo suficiente como para que la situación analítica esté en silencio? Esos avatares tan específicos me parece desde un punto muy particular que ya corresponden a la especificidad de cada caso, entendiendo también a dónde apunta cada tipo de silencio, que vamos a ver un poquito más adelante con Fliss, insisto. Vayan tomando estas nociones para que lo articulen y se formen su propia opinión. Reik entonces, y rescato una frase que me pareció muy linda, nos dice, tenemos que esperar a que el paciente reúna por sí mismo el coraje de volver posible lo imposible. El resto es silencio. Si ustedes están familiarizados o familiarizadas con esta lógica del insight, de esta toma de conciencia, de esta progresión de
hacer un contenido inconsciente consciente, sabrán que justamente no hay un proceso en el que no haya al menos una previsión silenciosa. Por lo tanto, vale la pena también rescatar algunas ideas ligadas a esto de Reik. Él dice, las resistencias iniciales son comparables al trueno lejano que anuncia una tempestad que arrecia en alguna parte. Es decir, así como de pronto nosotros cuando escuchamos que va a llover y empieza a tronar, sabemos que por ahí la lluvia está cerca. Lo mismo pasa con el silencio. Ahí donde de pronto empezamos a notar que las cosas están silenciadas, mudas, calladas, de pronto es porque ya vienen agitando la efervescencia de una idea, de un afecto, de una fantasía, de un conflicto, de una escena puesta al servicio del proceso analítico. Y entonces ahí donde de pronto el paciente resiste a hablar es porque algo se está movilizando. Hacerlo aparecer con prontitud puede inhibirlo y entonces generar que, diríamos coloquialmente, se vaya el discurso por las ramas. En cambio, si reservamos y sostenemos un poco, metabolizamos esta angustia frente al silencio que puede estar o no experimentando el paciente, podemos permitir que advenga. Y entonces, ahora sí, tener material de trabajo clínico. Nos vuelve a decir Reik un poco insistiendo en estas lógicas. Se puede concebir el silencio como la expresión de una simpatía apacible o de un odio intenso. ¿Por qué? Porque permanecer silencioso durante cierto periodo puede llegar a significar que se está de acuerdo en todo o que no existe posibilidad de acuerdo. Pero para esto habrá muchos otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, de pronto cuando hay un sí muy rápido a la intervención del analista, Freud incluso más adelante, ya en construcciones en el análisis, si no mal recuerdo, va a decir, ahí quizá la intervención no fue muy benéfica, porque se asimiló demasiado rápido y quizá, solo quizá, está siendo también una nueva frontera para trabajar con otro elemento. Pero cuando existe un no y hay una confrontación, hay una respuesta a la intervención, podríamos pensar que fue efectiva en tanto propió esa posibilidad del flujo asociativo. Y entonces, lo benéfico de intervenir respectivamente el silencio no es tanto que diga sí, tiene razón, sino que permita la emergencia de nuevo material asociativo. Fliss va a decir, ¿puede el analista generar la emergencia del material cuando lo considere oportuno a través de preguntas como qué está pensando, qué aparece o qué atraviesa su mente en este momento, en qué se quedó detenido, algo que permita el habla? Y si el habla no adviene, entonces algo importante puede estar rondando en ese momento en el sistema psíquico, en el aparato psíquico de los pacientes. Habrá que ver qué tanto entonces el silencio es demostrativo de estas cuestiones positivas o negativas, simpáticas u odiosas en la relación transferencial contra transferencial entre el analista y su paciente. Pienso, por ejemplo, ahí donde de pronto pueden generarse pactos de negativos, donde el silencio del analista puede estar confabulado, tomen con pinzas la expresión, con el silencio del paciente.
Y entonces, ante tu angustia y mi angustia, conciliamos el silencio como acto colusivo para no confrontarnos. Ni tú a mí como tu analista, ni yo a ti como mi paciente. Podríamos pensar, solo pensar, y tómenlo como ideas asociativas que estoy dando al aire, que quizá podría ser más plausible en estos aprendices, analistas en devenir, cuyo comienzo es reciente, ¿no? Es algo que de pronto pienso puede ser muy frecuente en estudiantes, en practicantes legos, que freudianamente podríamos pensar hacen un poco de análisis silvestre, que hay una impronta por querer interpretar, por querer hacer hablar, por querer intervenir, por querer imponer su saber, merced de esta angustia que moviliza el silencio mismo. Pero recordemos la premisa fundamental de Reich. El analista no tendría que temer al silencio, ni de sí mismo ni de su paciente. Y entonces, sobre toda esta línea de ideas, para Reich, lo dicho, es decir, lo enunciado, no es necesariamente lo más importante. Para él cobra mucha mayor relevancia y trascendencia eso que a través del discurso se esconde y además lo que el silencio puede estar revelando. Entre tanto, no solamente importa lo que se dice, sino también lo que no se dice, lo que se calla, lo que permanece ahí, detenido, incluso oculto en lo ya dicho, que es un poco lo que va a diferenciar la clínica psicoanalítica con las clínicas psicológicas, porque para las y los psicólogos lo importante es lo dicho, porque a partir de ahí se construyen líneas bases, se construyen parámetros de presencia, frecuencia, intervalos entre conductas, contingencias, etcétera, porque no hay dimensiones que estudien lo no dicho, lo oculto, lo latente. Las clínicas psicológicas, sobre todo las más hegemónicas, conductuales, cognitivas, son de lo manifiesto. Y aquí, precisamente, con las ideas de Reich, podemos ver que las clínicas psicoanalíticas son de lo latente, son de lo inconsciente, son de lo callado, de lo que se mantiene oculto, de lo no dicho. No necesariamente es una cuestión místico, esotérico, mágico, religiosa. No, es una cuestión de trabajo complejo, porque precisamente hay que ver qué es eso que el silencio encubre, que se enmascara, que se resiste en todo caso, pero ojo, ya insistimos, no tomar todo silencio como meramente resistencial. Puede tener muchas otras acepciones. Y entonces cerramos estas ideas de Reich con una frase también muy loable y meritoria de rescatar. Reich dice, en cierto momento del análisis, el silencio mismo del analista se convierte en un factor que favorece la reciprocidad de las fuerzas emocionales. El poder activo del silencio vuelve transparentes las trivialidades y hace progresar al paciente hacia profundidades mayores. Y aquí también habrá muchas otras recriminaciones de muchos psicoanalistas, sobre todo de la lógica eclesiástico-lacaniana, quienes digan es que el psicoanálisis no es profundidad. Lacan evidenció que no hay un profundo y un superficial, pero recuerden que aquí no estamos en épocas lacanianas. Aquí seguimos en periodos freudianos y
post-freudianos, tomando como base la primera tópica, porque este artículo de Reich ya está en la época de la segunda tópica freudiana. Entonces, un poco desde ahí se pensaba todo este devenir. Habrá también quien diga que no, que el silencio también, como cualquier otro, es un significante que hay que identificar en la cadena de significantes. Un poco por eso también me generan rechazo estas hegemonías lacanistas, porque hacen parecer que todo lo que no sea tecnocráticamente lacaniano, entonces tiene poco valor o poca utilidad. Y en lo que a mí respecta, me parece que sí tienen algunos aportes interesantes Lacan y los lacanianos. No creo que sean las más importantes, tampoco creo que sean imprescindibles. Me parecen también muy útiles en algunos casos, quizá no en todos y mucho menos para que se vuelvan los cánones psicoanalíticos. Así que bueno, saliéndonos de esta crítica a lo lacaniano nuevamente, díganme ustedes qué van pensando, qué les parecen las propuestas de Ferenczi, la propuesta de Reich, porque ahora vamos a pasar a la propuesta de Robert Fliess. Tal vez, solo tal vez, el nombre les parezca conocido y más allá del nombre, el apellido. Robert Fliess fue el hijo de el amigo de Freud, ese compañero, ese íntimo colega que de pronto también se llega a decir que fue el que actuó como el analista corresponsal del fundador de la disciplina psicoanalítica. Wilhelm Fliess estuvo, pues si no alejado de los progresos freudianos, sí distanciado después de la amistad tan cercana que tuvieron a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, pero su hijo, Robert Fliess, de alguna manera se mantuvo un poco más involucrado en las directrices psicoanalíticas, sobre todo posterior a la muerte de Freud, que como ya hemos dicho, su muerte en los albores de la Segunda Guerra Mundial permitió que, tras la salida de muchos psicoanalistas del continente europeo hacia principal, pero no exclusivamente, el continente americano, generara una lógica revisionista de sus propuestas. Las y los psicoanalistas que permanecieron en Europa, refugiados en Inglaterra, en Francia, en algunas otras locaciones, pues también generaron revisiones que no sabemos hasta qué punto pudieron haber hecho si Freud hubiese seguido vivo. Entonces, fuera de este preámbulo histórico, Robert Fliess, hijo de Wilhelm Fliess, publica en 1949 un texto también de lo más interesante que se llama Silencio y Verbalización. Para ello, se apoya de las propuestas de Ella Freeman Sharp, una psicoanalista también inicial sobre el psicoanálisis aplicado ya no solamente en adultos, sino en infancias. Y ella va a decir que los niños adquieren el lenguaje al mismo tiempo que el control anal uretral. Esto, por supuesto, viene ligado a ese manejo esfinterial y emisión vocal de la que hablaba Ferenczi. Para Freeman, la descarga de la atención se podrá hacer por el habla. Es decir, ahí donde antes los niños descargaban a través de los esfínteres anales uretrales y sentían placer, ahora la descarga también se puede hacer vocalmente, se puede hacer de manera verbal,
merced de esta correlación entre el aprendizaje del control esfinterial y el aprendizaje, aprehensión, utilización del lenguaje. Y es entonces como para Freeman la actividad de hablar va a reemplazar la actividad de las aberturas del cuerpo. Es decir, ahí donde un esfínter analuretral se cierra, aparece también la apertura de un nuevo orificio, pero ya no para cagar o para orinar, sino para hablar. Y en consecuencia, ahí también se va a encontrar placer. Un placer que, como ya mencionábamos con Ferenczi, también en el momento de callar, como generar retención, va a generar ciertas satisfacciones, ¿no? Entonces, está muy interesante esta correlación entre el habla y la educación, entre la voz y la educación del habla, como lo mencionábamos con Ferenczi. Para Ella Freeman Sharp, la gratificación por la palabra parece transformarse en necesidad de dar por la boca. Freeman Sharp está sostenida también de muchas ideas de Abraham. Y aquí lo que vemos de Abraham como herencia es este pasaje de lo pasivo a lo activo. Si ustedes un poquito también evocan las obras de Abraham, recordarán que él le dio a la impresión freudiana de las pulsiones parciales oral analfálica genital un carácter pasivo y su correlato activo. Y entonces en lo oral tenemos lo succionable, que es lo pasivo, y lo canibalístico, que es lo activo. En lo anal tenemos lo retentivo y lo expulsivo. Y entonces aquí, con esta emergencia correlativa entre el control esfinterial y la abertura de la boca como emisora de lenguaje, ya no solamente los sujetos se van a sentir gratificados por las palabras que reciben, sino también por las que ofrecen. Ya no solamente es una satisfacción pasiva, sino también una satisfacción activa. Piensen un poco ilustrativamente cómo cuando los niños van creciendo y empiezan a recibir el te amo, te quiero, qué bonito, qué bonita de sus cuidadores o cuidadoras, se regocijan en esa gratificación de la palabra dada. Pero cuando pueden empezar a decir mamá, papá, y cada vez un poco más expresiones complejas como te quiero, te amo, abrazo, también empiezan a verse gratificados. Y entonces es no solo lo receptivo de la palabra dada, sino también la actividad del dar por la boca. Un poco pienso en esta frase también muy de lo ficcional, específicamente de las historias de Harry Potter, donde uno de los diálogos, sobre todo en las películas, se circunscribe a las palabras son la fuente más gratificante de amor, pero también pueden ser de dolor. Pueden construir, pero pueden destruir. Aquí está un poco este interjuego desde lo psicoanalítico. Sostenido entonces en estas propuestas, Fliss nos dice, si el habla es un sustituto de la actividad esfinteriana, el silencio por su parte sería el equivalente de un cierre esfinteriano. Y ahí es donde empieza lo interesante porque él establece tres tipos de silencio. Para cada tipo de silencio va a haber Fliss que hay contenidos, que hay estructuras, que hay evocaciones particulares, que por consecuencia son meritorias de atención. Para él, cada forma de silencio va a estar remitida al cierre de un esfínter particular. Vamos a ver cada uno de ellos, no sin antes mencionar que desde esta propuesta para el autor la dificultad que van a tener algunos pacientes respecto a la regla analítica
de comunicar todo aquello que atraviese su mente, se pudiera entender entonces como un ligamen al miedo de la incontinencia. Esto, por supuesto, merced del mecanismo de desplazamiento. Ahí donde aparece este temor, generalmente puede haber una fantasía de verborrea, de decir más de lo que se quisiera, de ser evidenciado por las propias palabras. Un poco como si fueran estas humillaciones que pueden de pronto proveerse por un descontrol esfinterial. No es casualidad que mucho de lo que expresamos en lo cotidiano, en lo habitual, sobre el habla, sea también aplicable a nuestros productos excrementicios. Entonces vamos a ver cada uno de estos silencios. El primer silencio, el menos regresivo y por consecuencia el menos problemático clínicamente, es el erótico uretral. Aquí vamos a ver, de acuerdo con Fliss, que este silencio es el que puntúa una conversación corriente, así como cuando volitivamente de pronto podemos sostener la orina para poder llegar a un escenario donde se puede evacuar de manera segura, satisfactoria, apropiada, pueden también puntuarse las palabras. Puede detenerse el discurso, puede escucharse el interlocutor, puede retomarse la conversación y en este intercambio para el paciente no hay conflicto. Dice Fliss, no se ve que esté preso de una tensión. Más bien, ahí donde el paciente calla, es porque de pronto está inmerso en sus pensamientos, está procesando una intervención, está generando cierto insight y lo está acomodando, pero no hay necesariamente una tensión aparente, no hay rigidez, no hay constricción, no hay quizá tampoco una encolerización desbordante. Nos dice Fliss, parece más bien que ante este intercambio y el advenimiento del silencio, el paciente da la impresión de estar bajo el influjo de un sedante. De pronto puede parecer medio aletargado, medio taciturno, un poquito lacónico quizá en lo que la idea, en lo que la fantasía, en lo que la conversación termina de asentar. Y cuando esto ya empieza a ser muy evidente, el analista puede decir, dígame lo que está pasando por su mente y el paciente puede sentir esta pregunta como la apertura, la ocasión de comunicar su pensamiento. Y entonces decir, es que me estoy dando cuenta que es que no había pensado que esta situación podría, es que de alguna manera esto ya lo tenía yo como masticándolo, pero no lo había podido aterrizar y ahora puedo decir que es este silencio erótico uretral el que permite otra vez el diálogo, el flujo asociativo, el insight, no expedito, pero sí progresivo. Y generalmente, cuando tienden a ser cuestiones dificultosas para la subjetividad del paciente de reconocer, en el momento en que el analista solicita esta enunciación de lo que piensa, generalmente se podrá comprobar que hay una variación o una modificación de la temática que estaban hablando por una con menos afectos, por una menos emocionante, por una un poquito más trivial. Será meritorio entonces que el analista pueda también increpar un poco ese cambio de la temática
para que no se vaya el paciente por las ramas y entonces puedan encauzar la temática inicial, no buscando tampoco coartar la asociación que pudiese el paciente hacer si de pronto toma alguna metáfora, toma algún ejemplo, toma una ilustración que le permitan hacer más factible la comunicación de lo que estaba pensando. Sobre todo porque debemos de tener en cuenta que el repertorio lingüístico, verbal, cultural de los pacientes es distinto en cada caso. Quizá por ello, no justificándolo, sino más bien entendiendo un poco el raciocinio de fondo, Freud consideraba como criterio de analizabilidad que tuvieran cierto grado de cultura homogeneizado los pacientes que aceptaba en su consulta. Ya tenemos un video también sobre los criterios de analizabilidad. Si no lo han visto, pueden buscarlo en el canal del Heraldo Psicoanalítico. Así que bueno, este es el primer silencio, este es el menos regresivo y complejo de los tres. Vamos a ver las otras dos formas que el silencio adopta, que remite al cierre de un esfínter particular, según Fliss. El segundo es el silencio erótico anal. Si se dan cuenta, ya va un poquito más en la cuestión regresiva de las pulsiones parciales. Este se va a manifestar de manera incongruente, va a interrumpir la sintaxis del habla y va a ver el analista una perturbación un poco más evidente en su paciente. Es este silencio que generalmente vemos en las muletillas, en la detención del discurso. Nos va a decir Fliss, generalmente en este tipo de silencio, el discurso va a interrumpirlo a él y no a la inversa, que es el silencio interrumpiendo al discurso. Aquí el habla va a aparecer como evidencia de que el silencio generó tensión. Vamos a notar que en este tipo específico de silencio erótico anal, no va a conseguir el paciente seguir hablando cuando el analista lo increpe. Es decir, no va a poder comunicar su pensamiento, su fantasía, su afecto, y en lo que ese silencio está presente, va a verse incluso manifiesta una situación de confusión y conflicto intrapsíquico. Puede ser notorio a partir de el acomodo de la ropa, el rascaje de alguna zona corporal, el retiro de algún aditamento, el reacomodo, porque de alguna manera son las formas que adopta esta tensión, no solo para manifestarse, sino también para intentar desvanecerse poco a poco. Ahí donde el paciente puede retomar el habla, va a parecer que lucha contra una resistencia casi física. Por eso todas estas manifestaciones corporales. Dice Fliss, este tipo de silencio, contrario al anterior que parecía el sujeto estar frente a los efectos de un sedante leve, aquí va a parecer que está casi en un estado cercano al coma. Va a haber una rigidez, va a haber una postración significativa, que por lo tanto va a generar movilizaciones, pero no se pueden comunicar. Van a ser silencios tan especiales y específicos que, insistimos, va a aparecer el habla para interrumpirlos. Va a aparecer incluso la acción física para que deje de estar presente la inclemencia del silencio.
Es un tipo de silencio ya que implica mayor dificultad porque entonces aquí podríamos pensar que la intervención puede llegar a sentirse como más dura, como más de quebranto. Y es por eso que también a los analistas se nos pide que identifiquemos el timing para comunicar, para continuar la sesión, que es algo que de repente, por ejemplo, los lacanianos no consideran cuando usan esta técnica de la escansión. Y entonces el silencio podría generarse todavía más como asediador. Obviamente los lacanianos no lo consideran así porque ellos no tienen esta lógica persecutoria que los kleinianos, por ejemplo, sí tienen. Por eso es importante no perder de vista los diferentes marcos teóricos que pueden orientar nuestras prácticas, nuestras intervenciones y nuestros entendimientos de los mismos. Y el último silencio es el erótico oral, el más regresivo, el más primígeno, el más inaugural u originario, si lo pudiéramos plantear así. Nos dice Robert Fliss, este tipo de silencio no suspende ni interrumpe el discurso, más bien reemplaza la verbalización por el silencio. Aquí no hay corte, no hay sustitución, no hay reemplazo de una palabra por una muletilla o de las palabras por el silencio. Más bien es sustitución así. Es una sustitución muy en crudo, no es progresiva, es casi sorpresiva, podríamos pensar. Va a aparecer sin una razón aparente, va a parecerse mucho al mutismo, a ese estado de silencio perpetuo, dando una impresión casi de ausencia. Fíjense entonces cómo cambia la forma. En el primero, en el erótico uretral, es casi la forma de los efectos de un sedante ligero. En el erótico anal, casi la situación de un estado comatoso. En el erótico oral, ausencia. Casi como si estuviéramos hablando del silencio del vacío, no de la falta. Y entonces, analizando, otra vez no va a dar manifestación de lucha o conflicto, puesto que este silencio parece interminable. Es prolongado en tiempo, en espacio, pareciera que nos confronta con la nada. Y así como aparece de manera espontánea, también de alguna manera se resuelve de la misma forma, espontáneamente. Y el paciente va a tener la posibilidad de explicar su incapacidad para hablar. Cuando retoma es, ¿qué está pasando? ¿De qué hablábamos? Es que me quedé casi mudo, es que ni siquiera tenía un pensamiento claro, me quedé en blanco, es que me sentí distraído, o una expresión muy cotidiana que ha generado filtrajes de los términos técnicos al lenguaje popular, que es me disocié, me fui. Ahí hay un silencio erótico oral. Y esto tiene una razón de ser. Nos dice Fliss, el sujeto perdió el habla momentáneamente, de forma transitoria, devino infans, alguien que aún no ha ingresado al lenguaje. Es decir, el silencio fue tan regresivo para el aparato psíquico que lo llevó a ese posicionamiento temprano infantil, ese posicionamiento, ese lugar de infants,
sin palabra, sin sonido, quizás solo lo gutural, quizás solo lo primigenio del lenguaje. Eso que no es una palabra y que por lo tanto deviene ausencia. Este tipo de silencio es más complejo, siguiendo a Fliss, precisamente porque nos da poco para trabajar. Si en el primero se recuperaba la capacidad asociativa y en el segundo se interrumpía de alguna forma y teníamos que buscar la manera de reordenar para que esa resistencia casi física se lograra superar, aquí hay vacío, aquí hay ausencia. Por eso es más grave, por eso es más difícil de entender, de intervenir, de identificar quizá como elemento plausible de intervención. Y entonces Fliss nos dice, las diferentes formas del silencio que contrarían la verbalización son sintomática de una lucha por el control de la descarga pulsional, lucha que el yo infantil del neurótico emprende con el propósito de defenderse. Ojo, aquí vale la pena recordar que llegó un tiempo, sobre todo entre los 40 y los 70, no exclusivo, pero sí con mayor predominancia, que se ocupó el término neurosis como sinónimo de enfermedad mental, psicopatología, porque básicamente fue el escenario en el que los psicoanalistas ortodoxos metieron a sus pacientes. ¿Por qué? Porque la psicosis estaba desaconsejada, porque la perversión supuestamente no llegaba a la consulta y entonces los pacientes sí o sí eran neuróticos. Ya después vendrían los especificadores, fóbicos, histéricos, obsesivos, graves. No había una claridad, un especificador lo suficientemente útil como para distinguirlo de otras psicopatologías que hoy sí tenemos. Por ejemplo, depresiones, estados límite, perversiones ya no solo sexuales, sino también sociales, problemáticas psicosomáticas, entre muchas otras. Tomando esta salvedad, retomamos lo que nos dice Fliss. Ninguna neurosis, por leve e intermitente que sea, escapa a esto. Es decir, todo paciente en la clínica, consulte por lo que consulte, de alguna manera nos va a confrontar algún tipo de silencio. Ningún análisis se puede lograr sin la exacerbación temporaria de este tipo de perturbación. Es decir, de alguna manera, como clínicos o clínicas, vamos a estar confrontándonos con pacientes que nos lleven a tener de frente el fenómeno del silencio. Según sea la gravedad de su motivo de consulta, podríamos decir, siguiendo a Otto Kemberg, por ejemplo, neurótico, límite alto, límite bajo o psicótico, va a ser la gravedad de la regresión de ese silencio. Aun cuando Fliss no es necesariamente muy claro en estas distinciones, hay una autora que sí nos da un elemento ilustrativo importante, y es Sophie Morgenstern. Sophie Morgenstern, en un artículo de 1927 que llama Un caso de mutismo psicógeno, también en este libro de Nacio, hace distinción entre dos tipos de mutismo. Pensémoslo solo por aprovechar el cotejo de las propuestas, que el mutismo es justamente este silencio oral del que nos habla Fliss. Va a haber una distinción importante. Un mutismo en los esquizofrénicos, es decir, un silencio oral en pacientes cuya estructura, si queremos utilizar
el término estructura u organización sea ligada a la psicosis, lo vamos a identificar como una actitud hostil hacia el ambiente, con la que el enfermo, así lo denomina Morgenstern, podríamos sustituirlo por el paciente, demuestra que prefiere su mundo interior imaginario a la realidad. Es decir, el mutismo en pacientes con psicóticos o esquizofrénicos, el silencio oral en pacientes con esta organización del aparato psíquico o estructura psíquica va a ser así, muy hostil, donde se prima el mundo interno frente al mundo externo. Y va a ser generalmente el tipo de silencio que se manifieste en casos de autismo. Esto tiene toda la lógica, porque al final una característica del autismo pensado psicoanalíticamente es la libido girando sobre el sí mismo, sobre la autorrepresentación, sobre el self, sobre esta lógica de la relación anobjetal, esta lógica autoerótica. Y entonces no hay intercambio, no hay contacto. Se prima lo interno por sobre lo externo. En cambio, un silencio oral o un mutismo histérico, como lo denominaría Morgenstern, más bien va a aparecer la representación de una conflictiva psicológica a través de algo físico. Es decir, se inhibe, se cierra, se imposibilita la emergencia del habla como expresión de algo interno, de algo ligado a una cuestión edípica, por ejemplo, a el conflicto ligado al complejo de castración, que es donde lo identifica Morgenstern. El caso de mutismo psicógeno, que es justamente el historial que ella presenta en su artículo original, es de un niño que había dejado de hablar y solo se expresaba a través de dibujos. Mediante esos dibujos, Morgenstern lo podía ir atendiendo, le podía ir interpretando, lo podía ir sosteniendo hasta que llegó el momento donde el niño pudo volver a hablar. Esas expresiones a partir de los dibujos que hacía el niño evidenciaban la conflictiva edípica que estaba viviendo respecto a su papá, sobre todo. Y Morgenstern lo logró interpretar de una manera tal que incluso por François Dolto se le reconoce como la pionera en utilizar el dibujo como medio para hacer las intervenciones clínicas. Es decir, esta técnica, su momento primordial naciente, fue con Morgenstern. La autora, Sophie, murió a causa de un suicidio cuando los nazis invadieron Francia, empezaron a entrar en territorio francés. Había perdido a su esposo, su hija, si no mal recuerdo, los pocos familiares que aún tenía o bien estaban muy, muy lejos en Rusia, Polonia, y algunos otros estaban ya bajo el control de los nazis. Entonces no pudo soportar tanta tensión y decidió entregar su muerte a partir de un acto suicida. Sin embargo, algo que rescatamos de este caso es justamente la distinción entre el mutismo de los esquizofrénicos, el silencio oral ligado a la psicosis, y el mutismo en los histéricos, el silencio oral ligado a las neurosis.
Retomando entonces, si articulamos la propuesta tanto de Fliss como de Morgenstern, diríamos que en el silencio esfinterial uretral anal, lo que se inhibe es lo verbal, mientras que en el silencio oral lo que se inhibe es lo vocal y por consecuencia los efectos son distintos. Cuando lo vocal está inhibido, puede ser psicóticamente por una preferencia al mundo interior frente a la realidad y en lo neurótico, la expresión física de un conflicto psicógeno. Es interesantísimo cómo a partir de dos textos que tienen prácticamente 2 décadas de diferencia, podemos hacer estas correlaciones interesantes que nos permiten lograr identificar las especificidades para hacer su intervención mejor lograda. Y un poquito más, propuesta particular a partir de estas ideas de interrelación, no necesariamente se tienen que tomar como inclusión forzosa, como posibilidades de pensamiento. Podríamos decir que a lo mejor, este mutismo oral ligado a lo psicótico también lo pudiéramos encontrar en pacientes graves ligado a lo límite, hipocondriacos, borderline propiamente, esquizoides, esquizotípicos, narcisistas malignos antisociales, que responden a el nivel de gravedad mayor dentro de los límites siguiendo a Kemberg. Mientras que quizá el histérico lo pudiéramos encontrar no solo en las neurosis obsesivas, histéricas, fóbicas, depresivo-masoquistas, sino quizá también con sus múltiples peros en los límites altos, que no son los mismos que mencionamos anteriormente. Podríamos encontrar ahí personalidades sadomasoquistas, ciclotímicas, dependientes, histriónicas, narcisistas. Habrá que ver, ¿no? Ya es de pronto estirar demasiado la liga de la propuesta entre Fliss y Morgenstern. Podría ser que a partir de nuestra práctica clínica, y volvemos de nuestros horizontes de pensabilidad, podamos encontrar estos puntos en común o bien generar nuevas ideas sobre cómo trabajar estos silencios a la luz de las nuevas estructuras, organizaciones, presentificaciones del psiquismo de nuestros pacientes en la contemporaneidad de nuestra práctica. Cerramos entonces con otra idea de Nacio al respecto de esta crítica que hacía sobre lo lacaniano. Él dice, cuando Lacan menciona que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no quiere decir que esté hecho de palabras. El inconsciente no se hace de palabras, no es una lengua. Apunta, otra vez, no al contenido, sino a la estructura, a la forma. Y entonces la estructura de la realidad psíquica es muda, sin resonancias, más próxima a la sequedad de la letra escrita sobre un mármol que a la palabra enunciada por la boca. Saber no decir nada cuando la ocasión lo exige es en definitiva una manera de recordar, demostrar el silencio de la psique. Callar cuando es preciso significa que el inconsciente es, ante todo, un discurso sin palabras. Me parece que esta idea de Nacio viene a no cerrar, pero sí al menos anudar algunas ideas interesantes de las que hemos venido hablando. Claro que, insisto, el mismo Nacio reconoce, no hay mucho que se haya trabajado hasta ahora sobre el silencio. Las ideas que de pronto circulan
sobre la misma propuesta de Nacio es a partir de un pasaje que ya se encuentra en los capítulos finales, que atañe al silencio de la escucha, de la pausa y de la transferencia. Pero conocer estas propuestas de Ferenczi, de Reich, de Fliess y de Morgenstern no solamente amplía nuestros horizontes de pensabilidad, también trazan ideas de cómo pensarlos, cómo intervenirlos y sobre todo cómo ponerlos al servicio del proceso clínico de nuestros consultantes. Por ahora es todo en este video que nos permite retomar el diálogo. Aquí están las referencias. Siempre vale la pena mencionar las fuentes en las cuales nos estamos apoyando para no caer en estas lógicas del y Freud dijo y Lacan dijo y tal dijo, que quedan muy en el aire y entonces solamente piden una creencia ciega en lo que el interlocutor enuncia. Aquí están los textos originales de Ferenczi, El silencio es oro, contenido en Teoría y Técnica del Psicoanálisis, de Fliess, Silencio y Verbalización, suplemento a la teoría de la regla analítica, contenido en este libro compilado por Nacio, de donde también salen el texto de Morgenstern, Un caso de mutismo psicógeno, y el texto de Reich, En el principio es el psicoanálisis. Vale la pena, realmente hay todavía muchos artículos más que están contenidos en el libro que hablan sobre el silencio, algunos más desde la lógica francesa, por supuesto, pero por ahora el tiempo se convierte una vez más en nuestro mayor enemigo. Tenemos que cerrar el video de esta semana, pero no dejo de recordarles que pueden seguir al Heraldo Psicoanalítico a través de YouTube, Instagram y Facebook. Pueden compartirme ideas, apreciaciones, preguntas o también algunas temáticas que les gustaría que siguiéramos desarrollando en el transitar de estas semanas, esperando por supuesto que sean de utilidad teórica, clínica para todos y cada una de ustedes. Sigamos en comunicación. Por ahora es todo de mi parte. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada ocasión. Hasta una próxima vez.